Bueno, yo quiero compartir con ustedes esta palabra. Yo creo que va a ser de mucha bendición para ustedes. Dios está hablando mucho en mi corazón. Mire, anoche no pude dormir. Allí, no porque me estaba torturando la palabra, sino porque estaba preparándome. Y mientras estaba acostado, allí me había puesto el cuaderno allí en la cama, allí en la orilla. Y bueno, el Señor iba hablando en mi corazón. Anotaba allí, volvía a dormitar pensando y volvía el Señor a hablar a mi corazón muchas cosas. Así que bueno, quiero compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Este punto se llama a ningún lado, a ningún lado. Y dice, hablando de esto, con la experiencia que tuvo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue un pueblo que fue liberado de la esclavitud, de un gobierno tirano, como fue el gobierno de Faraón, un país donde presionó la vida del pueblo de Dios, humillándolo, haciéndolo trabajar trabajos muy pesados. Y Dios, como que dice, Jehová se acordó de nosotros, nos bendecirá. Amén. Nos bendecirá. Dios se acuerda de nosotros. Amén. Si tú estás pasando alguna situación media difícil ahí, yo quiero decirte, Jehová se va a acordar de ti. Y poderoso Él salvará. Amén. Dios va a venir con su gracia, con su bendición a favor de ti. Dios se acordó del pueblo para sacarlo, para liberarlo allí. Yo digo, es muy triste caminar para no llegar a ningún lado. Y el pueblo de Israel experimentó esta vivencia. Dios tenía lo mejor para ellos, la tierra prometida. Qué tremendo. Dios había prometido a su pueblo una tierra, un país, un lugar precioso para el pueblo de Dios, porque Dios se acordó de su pueblo. Gloria a Dios. Yo quiero decirte que Dios tiene promesas preciosas para nuestra vida. Gloria a Dios. Dios tiene planes preciosos para ti. Aleluya. Dios se acuerda de ti para darte algo bueno, algo grande, algo precioso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios se acuerda de nosotros. Y sabe que Dios saca a este pueblo y lo pone frente a la tierra que Él le había prometido. Lo pone al límite allí al entrar. Y Dios envía allí, Moisés envía 12 espías que vayan a reconocer la tierra. Esa tierra que ellos iban a tomar. Y aquí cuando yo encuentro caminar para nada. Dios dice, pero qué tremendo esto acá. Dice que cuando esos hombres entraron a la tierra, allí prometían los espías, ellos volvieron con un reporte. Y le dijeron allí 10 de los que fueron a reconocer la tierra. Dice, la tierra no la vamos a poder tomar. Está ocupada, está llena de gigantes. Imposible, es mejor. Dice que nos volvamos donde estábamos antes. Mire qué tremendo la expresión de estos hombres. Como que tú que has venido al Señor hoy librado. Dios te libró del mundo, Dios te libró de Faraón, Dios te rescató de la tiniebla. Y hoy viene al Señor y dice, no, el camino del Señor está un poco difícil, está medio duro, mejor me vuelvo al mundo. Qué tremendo, eso es ofender a Dios. Eso es ofender a Dios. Porque lo que Dios te quiere dar es algo bueno. Y dice que esas personas, dice, difamaron, desacreditaron la promesa de Dios. Pero había 2 allí, Josué y Caleb, que ellos manifestaron la fe en el Señor. Y ellos decían, no, es buena tierra. Es tierra que fluye leche y miel como Dios nos ha prometido.
florido, los frutos son abundantes, son generosos, es tremendo, es cierto que está ocupada, que hay gigantes, pero nosotros lo vamos a vencer en el nombre del Señor. Y sabe que estos hombres, Caleb, dice Josué, son los que representan a los hijos de Dios, representan a los que tienen fe, representan a los que le creen a Dios, aleluya. Así como usted, así como esta casa, así como este ministerio, Dios nos va a ayudar, vamos a salir adelante, Dios está con nosotros. La cosa está difícil, pero mi Dios es más grande que los problemas. Ven, eso es hablar en fe. Amén. Y Dios no les permitió entrar a esa tierra por su falta de fe y su rebeldía. ¿Sabe que ellos estaban simplemente a un paso para entrar? A un paso para entrar. Pero Dios dice: ustedes han desacreditado la tierra que yo les iba a dar, y por esa razón no la van a poder poseer, no la van a tomar. Y sabe que Dios allí en su palabra declara los términos que Dios pone a este pueblo. Y dice que Dios le dijo: no va a entrar ninguna persona mayor de 20 años. Todos los mayores de 20 años no van a entrar. Y los menores de 20 años son los que van a poseer la tierra. Porque todos ustedes murmuraron, se quejaron de lo que Dios le había ofrecido. Yo quiero decir algo muy importante. No te quejes de las cosas. No te quejes del día, no te quejes de la noche, no te quejes de la lluvia, no te quejes del viento, porque es lo que Dios manda, amén. Y si Dios lo manda, gracias Señor, amén. Porque cuando uno se queja de las cosas, a Dios no le gusta. Decirle al que está a tu lado: cuando tú te quejas, a Dios no le gusta. No le gusta que te quejes. Dios está esperando que sea agradecido con lo que Dios te da. Está andando en un vehículo, está viejito, dale gracias a Dios, porque la gratitud es recompensada por Dios y Dios te va a bendecir con mucho más. Pero si tú te quejas, a Dios no le gusta. Es por eso que el pueblo de Israel sufrió a causa de que se quejó de lo que Dios le estaba dando. ¿Y sabe qué? Dice que estaban a un paso de entrar. ¿Sabe cuántos kilómetros hay de Egipto a la tierra prometida? 200 kilómetros. En auto hoy día se hace en 2 horas. ¿Cuánto tiempo vagaron los israelitas? 40 años. ¿Sabe por qué vagaron? Porque era necesario que vagaran hasta que se murieran todos. Porque Dios había dicho: ustedes no van a entrar. Y empezaron a caminar por el desierto, a caminar por el desierto. Y se iban cayendo, muriendo, porque habían desacreditado, habían deshonrado la palabra de Dios. Habían deshonrado a Dios, quejándose. Los 10, ¿qué le pasó a los 10 que se quejaron? Los 10 que se quejaron, lo agarró una plaga. Póngalo ahí, por favor, ponga número 1437. Agarró una plaga y se murieron los 10. Decirle que está a tu lado: no te quejes. A veces es bueno que la palabra de Dios nos enseñe y nos abra los ojos. A veces somos tan quejones, nos quejamos de todo. Déjese de quejar. A Dios no le gusta. Mira lo que dice la palabra. Y aquellos varones que habían hablado mal, ¿qué hicieron? Hablaron mal de la tierra, murieron de plaga delante del Señor. Wow, qué tremendo. El pecado de 40 días. ¿Sabe por qué caminaron 40 años? ¿Cuántos días fueron los que reconocieron la tierra?
40 días anduvieron reconociendo la tierra. Y Dios dice, por cada día que ustedes reconocieron la tierra y se quejaron, les voy a añadir un año por cada día. 40 años. Ese es un pecado con consecuencias por la iniquidad de los padres. ¿Qué es ese? Un pecado. El pecado de unos lo acarrean también los otros. Ese es un pecado de iniquidad. Afectar. Es importante tener en cuenta que los hijos son la continuidad de lo comenzado. ¿Qué son los hijos? Perdón, voy a sacar el saco. ¿Qué son los hijos? La continuidad de lo comenzado. Dios ha comenzado algo con nosotros. ¿Qué son los hijos? La continuidad. Hay cosas que yo no puedo alcanzar, pero en el tiempo vamos a alcanzar muchas cosas. Lo que no alcanzo yo, lo van a alcanzar mis hijos, lo van a alcanzar mis nietos, porque los hijos son la extensión del llamado de Dios que Dios ha hecho en nuestra vida. Por eso es que tú tienes que trabajar, tú tienes que vivir con propósito de extensión, porque el llamado es generacional. No es un llamado que Dios te ha hecho muy personal a ti, es un llamado que Dios ha hecho a ti, pero mi vida continúa, se extiende a través de mis hijos, a través de mis nietos, por 1000 generaciones. Amén, gloria a Dios. Un llamado es generacional. Y digo yo, ¿cuándo no se llega a nada? ¿Cuándo es cuando no se llega a nada? Porque hubo gente que no llegó a nada. Caminó 40 años y no llegó a nada. No pudo alcanzar nada. Se murió. Se murió sin ver, se murió sin pisar la tierra, se murió sin pisar la bendición de Dios, tomar la bendición de Dios, de disfrutar lo que Dios le había prometido. Y eso es de pensar, porque podemos caminar sin alcanzar nada. Y no estamos para caminar en la vida sin alcanzar lo que Dios nos ha prometido. Porque fuimos llamados con propósito. Fuimos llamados para tomar promesas de parte de Dios para nuestra vida. No fuimos llamados para caminar y no recibir. Fuimos llamados para tomar herencia, para tomar bendición de Dios. Usted ha sido llamado para heredar bendición de Dios, no para caminar simplemente sin alcanzar nada. Recuerde, los espías o los enviados por falta de fe murmuraron y se quejaron. Tuvieron en poco la promesa de Dios, mostraron debilidad y rebajaron la grandeza de Dios. Tenemos que honrar a Dios. Tenemos que hacer valer la palabra, la promesa de Dios. Tenerla como algo sublime en nuestra vida. Si Dios nos lo ha dado, si Dios nos lo ha dicho, debo honrar esa palabra. Pero hubo gente que no la tuvo en cuenta, la menospreció, la tuvo en poco. Digo, cuando el llamado a los padres, no, quiero que usted enganchemos esto, a ver. Tuvieron en poco la promesa de Dios, mostraron debilidad y rebajaron la grandeza de Dios. ¿Cuándo pasa eso? ¿Cuándo pasa eso? Cuando el llamado a los padres es inconstante. Cuando el llamado a los padres es inconstante. Cuando no soy creíble. Cuando no soy serio. Cuando no soy un hombre de fe. Se pierde el legado generacional por falta de consagración. Hay un legado generacional
Usted hoy día Dios lo llama jovencito. A mí cuando me llamó soltero. Pero Dios tiene un propósito en nuestra vida. Y podemos ser unidos. Y luego viene nuestra esposa, vienen nuestros hijos, vienen nuestros nietos. Pero el llamado que Dios hizo un día es un llamado generacional. Gloria a Dios. Y es por eso que tenemos que cuidar el llamado de Dios. Muchos lo perdieron porque lo tuvieron en poco, no lo cuidaron. No, el legado que debe continuar no continúa. Porque los padres no son responsables, no son fieles, no son hombres de fe. Se pierde el legado generacional por falta de consagración. Se pierde el sacerdocio y se pierde el ministerio. Porque el llamado de Dios es un llamado sacerdotal, es un llamado ministerial. El Señor dice que nosotros somos real sacerdocio, que somos nación santa. Eso lo vamos a leer. El llamado de Dios. Leemos allí 1 Samuel capítulo 2 versos 27 y 30. Hay gente que no ha tenido en poco el llamado. Dios tiene un llamado. Dice allí Dios a Elí. Y vino un varón de Dios a Elí y díjole: así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estabas en Egipto, en la casa de Faraón. Hasta dije, ahí eso, hasta el 30. Y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase perfume, y trajese efod delante de mí, y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. Me puso otra versión, me parece. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis presentes que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. ¿Qué había hecho Elí? Había deshonrado el llamado sacerdotal que Dios le había hecho anteriormente a sus padres. Porque el llamado que Dios hizo anteriormente es un llamado generacional. Pero Elí había deshonrado el llamado cuando nunca prestó atención a sus generaciones, que eran sus hijos, permitiéndoles que hicieran lo que quisieran ellos. Y nuestras generaciones son afectadas por nuestros pecados de irresponsabilidad. Porque el llamado de Dios es un llamado serio. Decirle que está a tu lado, el llamado de Dios es un llamado serio. Debe ser tenido en cuenta. No como los 10 espías que no valoraron, que se quejaron, que murmuraron. El llamado de Dios no es para que diga, oh, el camino es difícil. El camino de Dios es difícil. No es para que te andes quejando, tengo muchas pruebas. No es para que te andes quejando, porque Dios ha prometido estar contigo. No hay prueba que tú no puedas pasar con la ayuda del Señor, con la ayuda del Espíritu Santo. Tú debes honrar el llamado de Dios. Hacer pecar. Elí era un sacerdote junto a sus hijos, quienes tenían el ministerio, el servicio. Eran sacerdotes de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Qué es lo que tú eres? Tú eres sacerdote de Dios. Decirle al que está a tu lado para que él sepa, para que se entere. Decirle, tú eres sacerdote de Dios. Tú eres sacerdote de Dios. Amén, gloria a Dios. Es tan importante la conducta ante el Señor
que es la misma que recibirán los que me rodean. Si yo tengo una conducta con el Señor, el llamado que Dios ha hecho en mi vida me lleva a tener una conducta para con el Señor. Pero esa conducta que yo tengo para con el Señor es la misma conducta que van a recibir los que están conmigo. Mis hijos, mis nietos son los que también van a ser afectados por esa conducta que yo tengo para con el Señor. Es la que va a afectar también a mis generaciones. Por eso es tan importante, aleluya, la conducta que yo tengo para con el Señor. Los hijos de Elí tenían una mala conducta, por decir, muy mala. Muy mala. Usted puede leer allí 1 Samuel 2, 23, 24, no lo vamos a leer, pero tenían una mala conducta. La mala conducta es una manera de incitar a los demás a pecar. ¿Qué es lo que es una mala conducta? Incitar a los demás a pecar. ¿Cuál es la influencia que nosotros podemos tener para con los demás? Para nuestra casa. Usted sabe que sus hijos no van a ser más de lo que usted es. ¿Por qué van a ser los hijos más de lo que yo soy? Si los hijos lo que reciben de mí es un legado que yo les dejo. ¿A qué se llama legado? A una conducta a la cual ellos están acostumbrados a vivir, a participar, a ser parte de lo que yo vivo, de lo que yo hablo, de lo que yo hago, de lo que yo sirvo, de lo que yo hago. Eso es un legado que continúa por generaciones. Es lo que yo imparto. Eso es un legado. Yo le decía recién al otro grupo que yo antes tomaba mucho. Antes de conocer al Señor tomaba mucho, me gustaba, me emborrachaba, me tomaba de todo. Ahora, ¿de dónde yo saqué eso? ¿De dónde yo saqué eso? Yo recibí eso por un legado. Mi padre era una persona alcohólica. Por lo tanto, había en mi familia un legado que nos hacía participantes a todos nosotros. Es tan importante que usted entienda la conducta que yo tengo que tener, porque Dios le llamó, amén. Dios le llamó, usted tiene que tener conducta. Esa conducta es una conducta que usted tiene para con Dios, la que usted va a afectar su entorno. Así como también un legado deja la consecuencia del mal, también deja la consecuencia del bien. Pero ¿sabe qué? Ahora en nuestra familia, nada que ver, nosotros no tomamos alcohol. Quien les habla tampoco toma ni una gota, lo único que participa en la cena del Señor. Pero hemos cortado con un legado. Yo no le he dejado un legado de alcoholismo en mi generación. No hay legado de alcoholismo. Hablaba con la pastora hoy día recién, mis hijos por ahí, ellos dicen, oh, está rico, no toman nunca, pero por ahí dicen, oh, está lindo para tomar una cervecita. Bueno, cuidado, le digo, no tomen mucho, guarda. La pastora le gusta el gancia, que el padre le dejó un legado. El padre tomaba mucho gancia y le dejó un legado, pero está controlado. Y esos son los legados que nosotros recibimos. Son los patrones de vida, son las conductas de vida que nosotros dejamos a los demás. La mala conducta es una manera de incitar a los demás a pecar, a hacer lo opuesto a la voluntad de Dios. El pecado de muchos cristianos no es lo que hacen, sino lo que no hacen. ¿Cuál es el pecado más grave de los cristianos? El pecado más grave de los cristianos acá no es lo que usted está haciendo, porque hemos adoptado como una cultura
en nuestra vida religiosa, en la cual cuidamos una vida como cristiano. Pero ese no es tanto el problema es lo que no hacemos, hermano. ¿Cuántas cosas deberíamos hacer como hijos espirituales que somos, como sacerdotes que somos? Porque tenemos un ministerio sacerdotal. No estamos haciendo cosas de las que hacíamos antes, pero tampoco estamos haciendo las que tenemos que hacer como ministros que somos de Dios. El pecado, entonces dije, no es lo que hacen, sino lo que no hacen. Ahora pregunto, ¿cuántos quieren un hijo aplicado? Los que no levantan la mano, no sé qué le va a salir. ¿Cuántos quieren tener un hijo aplicado? ¿Cuántos quieren tener un hijo responsable? ¿Cuántos quieren tener un hijo obediente? ¿Cuántos quieren tener un hijo sumiso? ¿Cuántos quieren tener un hijo comprometido con Dios? Primero lo tengo que hacer yo. Primero lo tengo que hacer yo. Ahora hay muchos que en vez de los padres serle un ejemplo a los hijos. Los hijos tienen que ser el ejemplo a los padres. Al revés. Y no es así. Nosotros vamos a tener nuestros hijos de acuerdo a lo que nosotros inculquemos en ellos a través de una conducta. No es de lo que uno dice, porque hay muchos padres que dicen mucho pero hacen poco. Dice, vos tenés que orar, pero él no ora. Tenés que leer la Biblia, pero él no lee la Biblia. Tenés que ir a la iglesia, pero él no va a la iglesia. Tenés que ser bueno en el trabajo, pero él no es bueno en el trabajo. ¿Por qué los hijos tienen que salir buenos si tú no lo eres? Porque los hijos van a recibir el legado que usted le está dejando. Digo, ¿sabe por qué los hijos de los brujos siguen siendo brujos? ¿Sabe usted por qué los hijos de los brujos siguen siendo brujos? Porque los hijos de los brujos reciben un legado. El legado de haber estado participando de una vida, de una conducta, de una entrega de estas personas a ser lo que son. Y los hijos reciben un legado porque es lo que ellos han adoptado a través de la conducta de su padre. Así es el llamado de Dios. Es un llamado donde nosotros dejamos legado a nuestros hijos. La identidad de usted que recibió a Jesucristo como Señor no es más la misma de antes. Usted es un sacerdote. Amén. Primera de Pedro 2:9. Dios le llamó. Dios le llamó del mundo. Dios lo rescató del mundo, del Egipto. Dios lo sacó de Faraón. Dios lo sacó del diablo. Y Dios ha hecho de usted un sacerdote. Mira lo que dice la palabra de Dios. A ver. Mas vosotros sois linaje escogido. Diga, está hablando de mí. Está hablando de mí. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, es una nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. ¿De dónde te llamó Dios? De la tiniebla, donde estábamos antes. Pero ahora Dios nos ha traído al reino de la luz. Amén. Su verdadera identidad es real sacerdocio y nación santa. Por lo tanto, deberemos conducirnos con la investidura que Jesús nos dio. Diga amén y dele un aplauso a Dios, porque mire, no es poco lo que Dios ha hecho por usted. Dios nos ha llamado y nos ha puesto una investidura sacerdotal.
Y Dios habla de todos nosotros como hijos, como una nación santa. Por lo tanto, tenemos que conducirnos en una conducta como sacerdotes de Dios. Amén. Decirle: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, sacerdote? Decirle al que está a tu lado. Claro, porque algunos todavía no se han enterado que son sacerdotes del Dios Altísimo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Honra y obediencia. La primera orden de Dios, porque estoy dando aquí los puntos donde vamos a encontrar el propósito de Dios. La primera orden de Dios a los hijos es: honra a tu padre y a tu madre para que sea de larga vida. Yo quiero decirle algo tremendo. La honra, la obediencia a los padres es una cobertura. Yo quiero decirle, tú no puedes recibir larga vida si Dios no te guarda tu salud. Si Dios no te guarda de los peligros, si Dios no te está guardando para que tenga. Ahora, ¿qué es lo que produce eso? Cuando tú estás amando, cuando tú estás honrando los padres, lo que está haciendo es generar que Dios se active a tu favor como una cobertura de Dios, para que Dios te guarde, para que Dios te sane, para que Dios te cure, porque la promesa de Dios es darte larga vida. Entonces, cuando tú estás honrando a los padres, Dios te está cuidando para que tengas larga vida. Por eso el obedecer, el honrar, el estar bajo obediencia es una cobertura que Dios te está dando para que se cumpla lo que Dios ha determinado en su promesa, que es larga vida. Amén. Va a tener larga vida cuando usted comience a entender estos principios. La honra y la obediencia es una manera de que cuides tu vida. Gloria a Dios. Mire qué tremendo. Porque te libra de la rebeldía y de la manipulación del diablo. ¿Por qué es una cobertura? Cuando usted está bajo obediencia, cuando usted honra a su padre, lo que hace usted estar teniendo una cobertura espiritual. Porque si usted no está en honra y en obediencia, ¿en qué está? Está en desobediencia, está en rebeldía. ¿Dónde se mueve el diablo y los demonios? ¿Dónde se mueve? Se mueve en un ámbito de rebeldía. Ahora, si tú estás bajo la obediencia, bajo la honra a tus padres, tú tienes una cobertura. El diablo quiere meterse por algún lado, pero no se puede meter en tu vida porque usted está bajo obediencia. Pero si usted está en rebeldía, el diablo tiene acceso a su vida, se mete a su vida y manipula su vida, porque él tiene un derecho que usted le ha dado, porque está en rebeldía. Si estás en obediencia, el diablo no te puede tocar ni influenciar. Pero si estás en rebeldía y desobediencia, el diablo con su demonio va a manipular tu vida, te hará caer en pecado, te hará vivir en problemas, te hará vivir en enfermedades, te hará vivir en amargura, porque él tiene un acceso bajo la rebeldía que usted está viviendo. Cuando los padres te dan órdenes, tal vez no lo entiendas. Cuando los padres dan orden a sus hijos, pero los hijos dicen: ¿por qué no lo puedo hacer? ¿Por qué no? Yo quiero dar consejo. Cuando los padres dan una orden, aunque usted no lo entienda, obedezca. Porque si usted no obedece, usted entra en rebeldía y el enemigo tiene acceso a su vida, a manipular su vida. Porque están en el ambiente del enemigo, que es la rebeldía. Solo obedece para que el diablo no te manipule. Quiere decir que el resguardo que nosotros tenemos es estar bajo sujeción a la autoridad. Cuando usted está bajo sujeción a la autoridad, el diablo no le puede tocar. Mire, estoy revelando algo tremendo que Dios ha hablado a mi corazón.
Cuando usted está en sujeción y está en obediencia, el diablo no le puede tocar, porque usted está en obediencia, no está en rebeldía. Pero si usted no está en obediencia, usted no está en sujeción, usted está en rebeldía y el diablo va a manipular. ¿Sabe por qué? Quiero decir algo muy importante. Por eso muchas veces dentro de la iglesia, donde no se está en sujeción y no se está en obediencia, el diablo tiene acceso y se levantan los hermanos a quejarse de la iglesia, a hablar mal del pastor, a hablar mal de la iglesia, murmuran, se quejan, critican, porque le han dado lugar al enemigo y el enemigo está manipulando la vida de la persona. Decir, wow, así funciona el enemigo, bajo un espíritu de rebeldía, donde manipula. Para mantener al diablo alejado de nuestras vidas y de su influencia, necesitamos estar en obediencia y sujeción. Desarrollo. La pregunta es, ¿cómo se puede desarrollar una vida espiritual sin impedimento? Porque recuerde que caminaron 40 años para llegar a nada. Y nosotros estamos queriendo alcanzar la bendición de Dios. Amén. Hebreos 13:17, muy conocido para los hermanos. Dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Qué dice? Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Obediencia y sujeción. Quiero decirle que estar en obediencia y sujeción engendra el propósito de Dios, activa el propósito de Dios en nuestra vida. Gloria sea al Señor. La obediencia es acatar lo que se le dice sin cuestionar. ¿Qué obediencia? Obedecer o acatar la orden sin andar cuestionando lo que se nos ha dicho. Cuando el pastor dice algo, él cuestiona, dice, hay que hacer así, hay que hacer así, hay que hacer así. No, simplemente hay que obedecer. Hay que obedecer. Los hijos, cuando los padres le mandan algo, no tienen que andar cuestionando tanto. Dice, vaya, busque la escoba. ¿Para qué querrá la escoba si está limpio? ¿Para qué me manda a buscar la escoba? Usted no piense tanto, vaya y busque la escoba. Vamos a hacer un trabajo en la vida de la iglesia. ¿Y para qué quiere el pastor hacer si ya estamos haciendo? No cuestione nada, o sea obediente. Eso es obediencia, lo demás es rebeldía. Y usted tiene que entender que tiene que estar bajo obediencia. Mire lo que dice, esto me gusta más. Pero la sujeción va más allá de la obediencia. La sujeción es una unión. ¿Qué es sujeción? Unión, ligadura, atadura, sumisión. Venga Luciano por aquí. Venga aquí, Luciano es el... Unión, sujeción es unión, estar atado, ligado, amarrado. Quiere decir que lo que Dios está pidiendo es que nosotros estemos bajo obediencia y estemos sujetos al ministerio, al pastor, al liderazgo. Porque cuando yo camino, Él va conmigo. Para donde yo voy, yo me muevo. Él va conmigo, está sujeto. Acá no hay lugar para que entre el diablo. Aquí andamos juntos, caminamos juntos. Estamos unidos a la cabeza ministerial. Gracias, hijo. Es como Dios nos muestra cuando nosotros le cerramos la puerta al diablo. Porque cuando usted no está en sujeción, usted está apartado, está lejos del ministerio. Miramos el ministerio de lejos. El ministerio dice algo, pero usted está lejos. Usted tiene que estar apegado. Para donde va el pastor, usted tiene que ir para allá. Tiene que estar apoyándolo. Tiene que estar ahí para donde él va. Usted tiene que ir. Por supuesto que yo no le estoy haciendo hacer cosas que usted
cosas personales. Estoy hablando en lo espiritual. Hoy día vamos a orar. No, pero no es para algunos, es para todos. Ligate a la oración del pastor. Ponete a orar junto con el pastor. Vamos a hacer algo. Ligate con el pastor. Y comenzar a unirte con él. A tener la misma mentalidad. La misma visión. La sujeción lleva a cumplimiento. Dios comenzó algo contigo, ¿no? Dios te llamó con un propósito, te dio una promesa que alcance. Como Dios se la dio al pueblo de Israel, le dio una promesa de una tierra prometida. A vos no te llamó para nada, te llamó con propósito, te llamó para un sacerdocio, te llamó para un ministerio, te llamó para usarte, te llamó para Dios mostrar la gloria en tu vida, en tu casa, en tu familia. Dios te llamó con un propósito. Es por eso que tienes que entender que tiene que estar en obediencia y sujeción. Y la sujeción lleva a cumplimiento lo comenzado en tu vida. Filipenses 1:6. El que comenzó la buena obra en ti. Aleluya. Dios, ¿qué dice que Dios va a hacer? Será completada. Dios va a completar lo que Dios comenzó en ti. Pero yo quiero decirte algo. Dios no puede completar la obra si tú no estás en obediencia y tú estás en sujeción. Porque la sujeción es lo que activa lo comenzado. Amén. Pocos amenes. Dios trabaja en los hijos que permanecen en obediencia y sujeción para el propósito de Dios en tu vida. Dios trabaja para el propósito de Dios en tu vida. Todos tenemos que ponernos bajo la paternidad pastoral, que es la cobertura de toda influencia del mal y es preparación de lo que Dios comenzó en ti. Wow. ¿Qué hace la sujeción? Cerramos la puerta al diablo. El diablo no tiene por dónde entrar. Le quiere entrar el diablo y no puede entrar porque acá hay obediencia y acá hay sujeción. Acá no hay rebeldía, acá hay obediencia, acá hay sujeción. Y lo que el diablo necesita es rebeldía para meterse. Pero si usted está en obediencia, el diablo no tiene acceso. El diablo se tiene que ir a buscar donde hay rebeldía. Pero acá no hay rebeldía, acá hay obediencia, acá hay sujeción. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Apegado. Vamos a quedar un ratito más, no se apresure. Apegado. Los hijos aprenden el legado de Dios caminando cerca de los padres. ¿Dónde se aprende el legado? Caminando cerca de los padres. Decirle, tenés que apegarte al ministerio, tenés que apegarte al pastorado. Haciéndoles participativos del llamado. ¿Qué hace el padre? Se congrega, obedece, sirve, ora, participa. Eso es lo que se te va a pegar. Amén. Eliseo fue hijo espiritual de Elías, el cual caminó a su lado sujeto. ¿Cómo caminó Eliseo con respecto a su padre espiritual? Sujeto, atado, ligado, amarrado. No es el padre de un hijo, es el hijo al lado del padre. Yo estaba predicando esta tarde. Caritas raras ahorita. Porque parece que el padre es el que tiene que andar por detrás de los hijos. Cuando yo lo cargaba, cuando era bebé yo lo cargaba. Cuando yo tuve mis hijos eran bebés, los cargaba. Le daba la leche, le cambiaba los pañales, lo acunaba cuando lloraban por la noche. Pero un día dejaron de ser
bebés. Dejaron de ser. Y cuando fueron niños, me empezaron a seguir. ¿Quién seguía a los padres? ¿Yo lo seguía el padre siguiendo al niño? No, el niño siguiendo al padre. ¿Quién tiene que seguir al padre? ¿Quién tiene que seguir? Los hijos. Ahora hay muchos hijos que quieren que el padre los ande por detrás. Si vos sos niño, el pastor va a estar detrás de tuyo y te va a hacer upa. ¿Cuántos quieren upa? Yo les hago upa. Espiritualmente le hago upita. Yo recuerdo cuando era chico, me quedó una imagen. Un día venía con mi madre, yo era chiquito, me quedó eso. Y me quedó como que veníamos caminando por la calle. ¿Viste cuando vos lo llevas a los chicos te prenden ya están cansados de caminar? ¿Qué quieren? ¿Quieren upa? Y yo me acuerdo un día, me quedó una imagen grabada. Veníamos mi madre tenía la casa de mi abuela por la villa, por allá, y veníamos y me quedó la imagen y yo le tiré las manos porque estaba cansado, venía de la villa, estaba llegando cerca de mi casa, estaba cansado, le tiré, me quería upa. Hay muchos cristianos que quieren que les haga upa, pero ya son grandes. Ya son grandes. No tiene que andar el pastor, busca. Usted tiene que venir al pastor, ligarse, átese al pastor, vaya, búsquelo. Cuando el pastor haga algo, venga al lado de él. Venga, ¿cuántas preguntas tenés? Yo no puedo andar, ¿tenés alguna pregunta para hacerme? No, usted venga al pastor y dígale, pastor, quiero preguntarle algo. Pero si usted bebe, el pastor le va a cambiar los pañales, porque muchas veces se hacen caquitas los hermanos. Y hay que cambiarle la caquita que se hace. Caconas. Pero si usted no es más bebé, usted tiene que buscar a su pastor como el niño busca a su padre. ¿A dónde corren los niños cuando se asustan? Los padres. Usted tiene que correr al pastor. No, yo estoy esperando que el pastor venga a visitarme. ¿Usted bebé? Usted bebé, yo voy. Yo siempre los bebés voy. La gente nuevita, yo estoy. Pero los grandotes, los viejos, ¿hasta cuándo madure? Póngase al lado del liderazgo. Amén. Gloria a Dios. No es el padre al lado del hijo. Cuando era bebé yo le cargaba. Muy bien. Bueno, quiero ir terminando, cerrando aquí. Nosotros, y con esto, bueno, no sé si decirlo, pero nosotros hemos pasado por muchos liderazgos, por así decirle, 7 liderazgos. Y hemos estado siempre siguiendo la dirección de lo que correspondía. Hemos estado allí. Por eso es necesario estar sujeto siempre al liderazgo. Por favor, Segunda de Reyes, capítulo 2, vamos a leer allí 2 versículos. Eliseo nunca se separó de su líder espiritual. ¿Alguna vez se separó? Diga nunca. Nunca se separó de su líder espiritual. Eliseo era hijo espiritual, por lo tanto, le correspondía un legado. ¡Wow! ¡Qué bueno! Me gusta. Eliseo era hijo espiritual, por lo tanto, le correspondía un legado. ¿Cuál era el legado? ¿Cuál era el legado? ¿Qué es lo que era Elías? Era profeta. ¿Y Eliseo qué lo había visto hacer a Elías? ¿Trabajo de qué? Trabajo de profeta. Oraba como profeta, hablaba como profeta, caminaba como profeta, tenía testimonio de profeta. Así que Eliseo, ¿cuál era el legado de Eliseo? Profeta. Por eso la conducta que nosotros tengamos es lo que nosotros vamos a delegar a nuestros hijos y a aquellos que nos rodean. ¿Cuántos se rodean de gente? Usted le va a dejar un legado. Mire, cuando usted pasa tiempo con la gente, compañero de trabajo, usted le va a dejar un legado. Y ese legado los va a llevar a Dios. Amén. Los va a llevar a ser responsable. Los va a llevar a andar en la verdad. Porque es el legado que usted deja a la gente que está a su lado. Gloria a Dios. Dice, todos los hijos les corresponde un legado. Y él no quería perderlo, por lo tanto se apegó a su líder.
¿Cuál era el legado paterno? Profeta. ¿Cuál es el legado de tu pastor? Pastor ministerial. ¿Qué voy a engendrar yo? Voy a engendrar pastor. Amén. Voy a engendrar la conducta que tengo. Es la que voy a engendrar en, en mis hijos. Y voy a engendrar en ustedes. Ustedes van a ser hombres de bien. Ustedes van a ser pastores. Ustedes van a ser ministros. Ustedes van a ser servicial como es su pastor. Ustedes van a ser hombres de fe como es su pastor. Como dice la palabra del Señor. Imitad la fe de vuestros pastores. Es legado que los pastores dejan a la iglesia, a la membresía. Legado espiritual. Ejemplo de visión. Aleluya. Hay un legado. ¿Cuántos creen que hay un legado para ti en esta tarde? Hay un legado para usted. Hay un legado ministerial. Digo, apéguese a su líder espiritual. Sígalo. Haga lo que él hace. Escúchelo. Obedézcalo. No espere que él lo ande llamando. Levántese, apéguese al liderazgo. Amén. Eliseo recibió un llamado. ¿Sabe qué estaba haciendo? Estaba arando. Y él recibió el llamado. Dice que agarró el arado, porque era de madera. Rompió todo el arado, lo puso ahí. Los bueyes con que tiraba el arado, 12 yuntas de bueyes. Wow, tremendo, como araba. Mató todos los animales, lo puso en sacrificio, es un sacrificio a Dios. Y se fue a seguir a Elías. Y no se desprendió más hasta que fue investido del legado que él no permitió que nadie se lo quitara. Profeta de Dios. Póngase de pie. Vamos a orar en esta hora. Cuando nosotros estamos apegados al liderazgo, no te va a quedar otra cosa que ser un gran hombre de Dios. Si tu pastor es un gran hombre de Dios, tú vas a ser un gran hombre de Dios. Si tu pastor es un hombre de fe, tú vas a ser un gran hombre de fe. Si tu pastor es un visionario, tú vas a ser un visionario. Tú no puedes recibir otra cosa que el legado que te está dejando el ministerio. Por eso tienes que apegarte a él. Apégate, porque sujeción es unión, apegado, amarrado, ligado. No sé si estás entendiendo. Así es como tú tienes que estar. Tienes que ser un amigo con tu pastor. ¿Tú eres amigo del pastor? No me contestes. Tú eres amigo, tú eres compañero del pastor. Tú tienes que ser amigo, tú tienes que ser compañero, tú tienes que ser como compinche, ¿eh? Ahí yo y el pastor. No es porque somos chupa media. No entienda mal. No entienda mal. Yo no tengo chupa media. Yo tengo acá gente que entiende cómo Dios opera. Amén. Cómo Dios obra. Es como uno se apega a las cosas de Dios, al lado de un hombre de Dios. Dice la palabra del Señor: el que anda con sabio será. Júntese con un necio y usted va a terminar un necio. Júntese con un sabio, usted va a ser un sabio. Júntese con un hombre de Dios, usted va a ser un hombre de Dios. No estoy diciendo nada raro. Estoy diciendo lo que es correcto. Es por eso que yo quiero que en esta hora podamos orar al Señor y luego vamos a cantar. Queremos despedirnos con la canción que ellos han estado estrenando en este día. Yo quiero que usted cierre sus ojos. Quiero por un momento no se distraiga. Dios ha estado hablando muchas cosas en nuestra vida en esta tarde. Y quiero que esta palabra que Dios ha estado impartiendo en esta tarde a toda la iglesia nos lleve a la unidad, que nos lleve a la obediencia, nos lleve a la sujeción por usted y por el ministerio. Porque cuando usted está en la obediencia y la sujeción, usted no le está dando lugar al diablo. El diablo anda como león rugiente, pero no va a poder hacerle nada, porque usted está en sujeción, usted está en obediencia. Pero si usted está en rebeldía, el diablo va a manipular su vida. Quiero recordar esto porque es tremendo. El diablo va a manipular su entorno, su vida, sus pensamientos, su vida. Va a trabajar el enemigo, pero usted tiene que cerrarle la puerta. ¿De qué manera? Usted tiene que ser obediente y usted que tiene que estar en sujeción. El diablo no va a poder entrar.
no va a poder entrar a su vida, a su casa, a su familia. Usted no, el enemigo no va a poder entrar. Por eso en esta tarde queremos orar al Señor y hacer que esta palabra quede grabada en nuestros corazones para bien de nuestra vida, para levantamiento, para bendición de este ministerio, de esta casa. Que los hombres, que las mujeres, que las familias tengan la unidad que deben tener, que estén sujetos a este liderazgo, aleluya, para que sus vidas se vean activadas en el propósito de Dios. Cuando tú estás en obediencia y sujeción, se activa el propósito de Dios. Es allí donde Dios tiene algo precioso contigo, lo va a llevar a cabo. Hay ministerio, hay talento, hay habilidades de parte de Dios. Allí el Señor está obrando poderosamente, porque estás, aleluya, ligado a la fuente espiritual donde le da acceso a Dios, aleluya, a operar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, oh Dios, te damos gracias por el poder de tu palabra, por la luz, por la revelación que tú nos das de poder entender y comprender los misterios del reino, para que podamos cerrarle las puertas al enemigo, para que el enemigo no pueda entrometerse en nuestra vida, para que él no influencie nuestra vida, sino que, oh Dios mío, la obediencia, la sujeción nos lleve a estar, aleluya, guiados por la unción del Espíritu Santo, por la revelación de Dios, por el poder de Dios, por la obra de Dios, por lo que Dios ha comenzado en nuestra vida, y Dios lo levante poderosamente, aleluya, en nuestra vida para cumplimiento del llamado que todos nosotros hemos tenido. Somos ministros, somos sacerdotes del Dios Altísimo. Por eso, Padre, vamos a cuidar, Señor amado, el llamado que tú has hecho. Vamos a ser los Eliseos prudentes, Señor, responsables, que saben que ligados, Señor, al profeta Elías, al ministerio, Padre, oh Dios, no va a haber otra cosa que un ministerio creciente, floreciente. Va a haber bendición de Dios, porque hay legado, aleluya, sobre nuestra vida, porque hemos tomado la determinación, Señor, oh Dios mío, de apegarnos, Señor, como Eliseo a Elías. También nosotros en este tiempo nos apegamos al ministerio, nos apegamos a la iglesia, nos apegamos al ministerio pastoral, Señor, oh Dios, porque sabemos que todo eso va a influenciar en nuestra vida para bien, va a potenciar nuestra vida, va a potenciar lo que tú has comenzado en nosotros, y nos vas a levantar poderosamente en este tiempo, y nada lo va a poder parar, porque Dios, aleluya, va a completar lo que Dios ha comenzado en nuestra vida. Señor, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.